Perfecto. Pues antes que nada, bueno, gracias a todos los que estáis. Intentaba explicarles o contarles a Iruña y a Javi cómo surgió esta idea. Y realmente llevo todo el día dándole vueltas y no recuerdo cómo fue. Es que no lo recuerdo. Sé que hablé con alguien, comentamos de que sería interesante hacer este tipo, igual que empezamos a hacer las meditaciones, que hacemos un grupo de personas, y digo, pues sería interesante poder hacer tertulias, poder compartir, pues cada uno lo que pueda aportar. Y se me ocurrió preguntarles a Javier y Iruña si harían alguna, y bueno, a partir de ahí, pues en este momento ya hay 6 programadas, incluida la de Cristina y Rosana. Entonces, ¿cómo comenzó? Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. ¿Que esto para mí es un reto? Pues no os lo podéis ni imaginar, porque yo hablarle a una cámara, que la estoy viendo delante de mí, encima tiene la lucecita que me está parpadeando todo el rato, es un reto, pero impresionante. Yo jamás he hablado en directo a una cámara. Siempre lo hago grabándolo, luego voy cortando los trozos y suelo estar un día para hacer una grabación de 5 minutos. Entonces, esto es un reto enorme. Por eso, si hago alguna trastada, digo algo mal, os ruego me disculpéis. Encima, para mí, hoy es casi diríamos el principio, el comienzo de este ciclo, y es muy importante porque vamos a hablar de Reiki tradicional, de este maravilloso libro, espera que lo enseño, que lo tengo ahí, de este maravilloso libro, Reiki tradicional, historia y esencia del Dento Reiki japonés de Mikao Usui. Este libro es el último que ha escrito el señor Hiroshi Sensei, que es el fundador de Jendai Reiki-ho. Pero es que este libro, yo cuando lo leí, me aportó mucha más comprensión, mucho más conocimiento, mucha más amor a Reiki. Difícil, porque tengo mucho, pero un poco más. Me aportó ese poco más. Mira, Irene. Me aportó ese comprender y llegar a estar tranquila conmigo misma. Para mí, yo más que un libro, lo considero como una guía o un manual que nos transmite esa información que el señor Mikao Usui nos legó, nos regaló y que ha llegado hasta nosotros. Y aquí está sintetizada. Entonces pensé, ¿quién puede explicarnos o ir desgranándonos este libro mejor que Iruña y Javier? Que ellos son los creadores de Reykjavik Ediciones. ¿Quién mejor que ellos para hacerlo? Se lo pregunté y me dijeron que sí. Entonces ahí ya no hay vuelta atrás. Empezamos con el jaleo. Iruña y Javier, como os he dicho, son los editores, los creadores de Reykjavik Ediciones, son también miembros de la asociación Jendai Reiki-ho, pero son personas que por lo poco que los conozco, poco o mucho que los conozco a la distancia, sé que respiran Reiki por todos los poros de su cuerpo. Sé que dedican mucho esfuerzo para que llegue a todos nosotros esta historia, esta energía, que llegue y que la comprendamos. Desde que yo pertenezco a la asociación Jendai Reiki-ho, cada vez que he necesitado algo, cada vez que he tenido alguna duda, cada vez que he tenido algún problema, ellos siempre han estado ahí y han estado de corazón. Han estado demostrándote el amor que tienen a este Reiki tan hermoso que todos los aquí presentes tenemos. Y han demostrado ese compromiso. Por eso para mí es un honor y es un privilegio el que hayan aceptado este reto que les lancé y que sea la primera tertulia que vamos a realizar. Y ya os dejo con ellos, para que sea Javier el que nos vaya desgranando un poco. ¿Te parece, Javier? Muchas gracias, Sam. Qué palabras tan bonitas. Hombre, emocionante. Me queda cortita. Sí, sí, no, me he emocionado, sí, muchas gracias. Bueno, nosotros teníamos pensado empezar, y yo creo que Iruña lo cuenta mucho mejor que yo, porque a ella es a la que le vino la inspiración, un poco cómo comenzó Reykjavik Ediciones, ¿no? Porque desde luego está totalmente unido con lo que es el Reiki y con lo que es el camino del Reiki, ¿no? O sea, la editorial, para que lo sepáis así de entrada, nació para sacar un libro de Reiki, el libro Jendai Reiki-ho de Hiroshi Doi, única y exclusivamente.
se fundó para eso. Luego, Sí. la vida pues, nos ha llevado por este mundo de los libros que nos encanta y, bueno, hemos seguido avanzando y ahondando en ese camino, ¿no? Pero, para empezar, Reykjavik Ediciones empezó con una intuición tremenda, muy fuerte de Iruña. Por favor, Iru, cuéntanos la historia. Pues sí. Bueno, antes de nada quería dar las gracias, las buenas tardes a todas las que estáis aquí, todos, y gracias de Sam. Ha sido súper bonita la presentación, de verdad que me he emocionado, ¿eh? Ha sido muy bonitas tus palabras, gracias a vosotros. De corazón, sí. Sí, es que, no sé, a mí siempre que me llaman para hablar de Reiki o para hacer una presentación o algo así, es que no entiendo un no por respuesta. Es como si te dicen, te invito a comer un pastel de chocolate. O sea, es algo muy goloso, es algo que no sé, a no ser que esté enferma o algo así. Entonces, me parece que es muy bonito siempre compartir esto, ¿no? Entonces, gracias de corazón. Y gracias por organizar estas tertulias, que dices que te lanzas a la piscina y me alegro de que hayas dejado el flotador y hayas dicho, venga, porque es necesario en estos tiempos que corren, ¿no? Y ahora que estamos, pues eso, medio confinados, medio en una situación así tan excepcional, pues creo que esto ayuda mucho a mucha gente que está sola en casa y que necesita también un poco de compartir, aunque sea en la distancia, ¿no? Entonces, gracias por esta iniciativa. Vale, pues vamos a los comienzos. ¿Cómo surge Reykjavik Ediciones? Pues, a ver, que no me vaya muy a cuando tenía 2 años, no. Bueno, nosotros nos hemos formado con Rika Saruhashi, una maestra japonesa que lleva ya 30 años afincada en Madrid, y ella es discípula directa de Hiroshi Doi, que es el autor del que venimos hablando, ¿no? Bueno, este libro ya está bastante usado, Hiroshi Doi, lo tenemos aquí para que le pongamos... Este señor japonés, que ya tiene 80 y muchos años, pues Rika es discípula directa de él y de hecho es su traductora, bueno, y como que hay como mucha complicidad y mucha confianza entre ellos. Y Rika sabe un montón de Reiki también gracias al hecho de, al final cuando conoces un idioma y cuando conoces una idiosincrasia de un país, una psicología de un país, pues siempre es mucho más fácil, ¿no? Porque de hecho a veces a nosotros nos cuesta entender conceptos que igual un japonés da por hecho, pero que nosotros un occidental pues necesitamos más palabras, ¿no? Necesitamos entenderlo de otra manera, ¿no? Entonces Rika es como un canal directo para hacernos entender esa forma de pensar japonesa oriental pues con la occidental, ¿no? Entonces, desde aquí, gracias a Rika, porque es casi, o sea, es casi el tercer pilar de Reykjavik Ediciones, ¿no? Ahora ella se va a crear una editorial propia, ella también, para editar libros de Reiki en japonés y en inglés, así que mira. Y bueno, nosotros nos formamos con Rika en todos los niveles de Reiki y yo después de hacer tercero, pues me puse como más seria con la práctica todos los días y bueno, como que me puse ahí a hacer cambié algunos hábitos alimenticios, bueno, me puse como más seria con la práctica. Y entonces veía que estaba mucho más creativa, mucho más ligera, encontraba soluciones mucho más rápido a las cosas. Bueno, es que fue una pasada, fue como un mes que fue increíble, ¿no? Y bueno, yo soy de Pamplona, aunque vivo en Madrid, y en esa época pues hice bastantes viajes Pamplona-Madrid, que son 5 horas de viaje en el autobús. Entonces yo me metía en el autobús y yo me enchufaba. Yo me ponía ahí, me daba igual, ya levantaba las manos, me ponía en eso, y a mí ya me daba igual lo que pensaran. Y entonces yo iba ahí enganchadísima y me vino así como si fuera si tuviera que ponerlo en una frase, es como si fuera, hay que sacar el libro. Así, ¿no? Como fun, como si un pum. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué libro que me estás contando? Y entonces me llama Javi, hola, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Y yo, oye, Javi, que hay que sacar el libro. Y me dice, ¿pero qué libro? ¿Qué dices? Y yo, no sé, que hay que sacar el libro. Y entonces, ya volviendo un poco a tierra, pues esto era en marzo de 2015. Esto fue así, ¿eh? Sí, así, verídico. De verdad, o sea, esto fue así. Esto era marzo de 2015 y en octubre de ese mismo año Hiroshi Doi venía a España para dar el único taller de Reiki tradicional que ha dado en su vida. Y entonces atando cabos fue como, vale, este señor viene dentro de 7 meses, Rika tiene un libro suyo traducido al castellano que lo tiene en su ordenador hace años en un Word,
se dieron como varias, justo a mí me habían encargado maquetar unas cosas de Javi. O sea, se empezaron a dar como las situaciones idóneas para que sacáramos el libro, ¿no? Javi y yo nos conocimos siendo libreros, con lo cual conocemos a mucha gente del gremio aquí en Madrid. Y nada, yo le llamé a Rica, le escribí un email y yo, porque no teníamos mucha confianza entonces, y yo, Rica, te va a sonar un poco raro, pero quiero tomar un café contigo. Y Rica, ¿vale? Y entonces llegamos, se lo contamos y Rica dijo, sí, es que no dudó, dijo, sí, hay que montar esto, no sé qué. Y entonces ya ahí nos embarcamos. Fueron 7 meses de un parto un poco duro, porque también los textos de Hiroshi Doi y al traducirlos al castellano y montar toda la editorial todo en 7 meses fue bastante... Sí, y hacerse durillo. editores Sin nada, cero de cero. Así, de la noche a la mañana, ¿no? Sí, pero bueno, pues salió este maravilloso libro que, como dice Javi, no nos ha dado más que alegrías. Y entonces encima, como tuvimos la opción de poder tenerlo allí cuando vino Hiroshi Doi, pues venía gente de Argentina, de Panamá, de Chile, y nos lo compraban de 10 en 10 los libros, ¿no? Que fue una cosa, bueno, fue bárbaro. Y para mí también era como realmente darme cuenta de quién era este señor y de la importancia de lo que ha hecho, porque para mí entonces era como, pues sí, Rica es mi maestra y Rica es discípula de este señor, pero algo como muy lejano, ¿no? Y de pronto darte cuenta de que hay hoy en día una persona viva en Japón que ha hecho semejante investigación sobre la vida de Mikao Usui, que ha estructurado un sistema de Reiki tan potente, aunando encima lo mejor del Reiki tradicional y del Reiki occidental para el ciudadano de a pie, o sea, es que, o sea, me parece impresionante, ¿no? Entonces ahí también fue como darnos cuenta de la magnitud de todo esto. Y así surgió Reiki Ediciones, y aquí estamos 6 años después. Bueno, y fuimos al encuentro cuando vino Hiroshi Doi y éramos un poco pipiolos, o sea, como muy inocentes, ¿no? Diciendo, bueno, a ver si vendemos algunos libros. Y se pasaba gente por el puesto y decía, resérvame 10. Y entonces yo era como que no había escuchado bien. Y decía, ¿cómo? Sí, que me reserves 10 que luego vengo. Y hubo un momento que nos entró la risa, porque es que fue una locura absoluta, ¿no? No éramos conscientes de lo que habíamos sacado, ¿no? Ahora sí que creo que somos más conscientes de, pues bueno, del peso que tiene este libro, ¿no? Entre los practicantes de Reiki, ¿no? Pero entonces, vamos, íbamos ahí felicianos de la vida. Somos felicianos ya de por sí, ¿no? Pero ya íbamos ahí de, bueno, a ver si se vende, si vendemos algunos, pues estaría muy guay, ¿no? ¡Oh, qué guay! Pero en plan, vamos a vender 20. No, fue una cosa bárbara. Sí. Y nada, la verdad es que fue muy bien, tuvo muy buena acogida. Hemos hecho ya 3 ediciones desde entonces, se han vendido más de 3.000 ejemplares, una locura. Ha llegado a todos los países de América Latina que yo sepa y ha sido maravilloso. Y entonces luego hemos sacado algún libro más, pero ahora el que nos concierne, que es este último, también de Hiroshi Doi, el que ha presentado antes de Sam. Y entonces esto, lo que recoge aquí es aquella charla, aquella conferencia a la que fuimos en 2015, donde él durante 2 días habló sobre Reiki tradicional, ¿no? Y que nunca más la ha vuelto a dar. Y entonces todo aquello pues lo hemos contemplado en el libro, que fue idea de Rica también sacarlo. No sé qué me dice por aquí, Javi. El símbolo y Reykjavik, que todo tiene sentido. Sí, y vale, porque todavía no nos metemos. Bueno, como tú ves, vamos improvisando nosotros. Sí, bueno, ahí veis el símbolo, ¿no? Sí. Bueno, pero pues, primero viene el nombre antes que el símbolo. Bueno, primero va el nombre, pero bueno, veis ahí, ¿no? El símbolo es así como una figura, como si estuviera alzando los brazos, ¿no? Conectándose, ¿no? Vale, sí. Primero el nombre, perdón. Cuando estábamos, que yo estaba también en aquella época de creando la editorial, de hay que buscar un nombre para la editorial. Y entonces yo, que me encantan los juegos de palabras, y yo, bueno, pues Reiki algo con Reiki, Reiki tal, Reiki cual. Y una mañana me levanté, pero de eso de que te levantas de la cama así como... Y le dije, Reykjavik, se va a llamar Reykjavik. Y entonces Javi me dijo lo siguiente. Ah, joder. ¿O lo digo yo? No. Es que es muy fuerte, ¿eh? Bueno, es una anécdota. Esa es la última palabra que escuché de un amigo. Antes de que muriera. Que estaba enfermo.
porque hablábamos por teléfono, él ya estaba ya con morfina y estas cosas y acabamos haciendo el idiota y diciendo tonterías, ¿no? Y él, como ya estaba con la medicación, pues terminábamos diciendo una palabra, no sé qué, huevo frito, no sé qué, no sé cuántos. Y lo último que me dijo fue Reykjavik. Y fíjate, yo murió. algunos días me quedé pensando, digo, joder, hemos terminado de una manera un poco, digo, se nos va la olla ya totalmente. Y al final, mira, ¿no? Y yo sin saberlo le dije, se va a llamar Reykjavik. Y él me dijo, esa fue la última palabra que me dijo Víctor. Sí, bueno, es que todo ha sido así. Sí, fue una pasada, sí. Y entonces dije, pues venga, pues Reykjavik se va a llamar. Y entonces Reykjavik es la capital de Islandia. Y en Islandia hay una escultura muy famosa que es... El viajero del sol. El viajero del sol, para que veas qué bonito. Y entonces es como un barco que está ahí en medio de Reykjavik y es como un barco como con viajeros y en la proa, sí. Con los brazos para arriba, así como haciendo el símbolo de luz, de Reiki. Y entonces pues cogimos, esto está cogido de aquella escultura y parece que son personas levantando los brazos conectando con la luz de Reiki. Sí, ahí. Así que, no sé, todo se dio como muy... de una manera muy reikiana, ¿no? Pues eso. Muy reikista. Hasta aquí la introducción. Hasta aquí la introducción, que nos enrollamos como las persianas, sí. Perdona, Besam. Que... Si queréis, tú sacas las tijeras y ya te... Tú sacas la tijera y di, bueno, venga. Vale. ¿Qué? Sigue tú, aquí tienes... Seguimos, nosotros seguimos al otro punto. Vale, bueno, yo había apuntado la importancia de los libros como transmisión de conocimiento. Menuda frase, ¿eh? Claro, nosotros hemos sido libreros, pero también somos lectores y somos unos enamorados de los libros. De hecho, cuando nos mudamos a esta casa tuvimos que donar un montón a la biblioteca, ¿no? Porque es que se nos caían encima. Entonces, los libros son súper importantes para nosotros y, pues sí, somos fetichistas de los libros en papel. Pues, con todos los respetos al ebook y a lo que... Y a los arbolitos. Y a los formatos digitales, bueno, se puede hacer de forma sostenible, ¿no? Y, sí, pues de hecho nos hemos propuesto, perdón, plantar un árbol por cada libro que saquemos, para compensar. Sí, bueno, es un poco... es muy poco eso, bueno, pero bueno, deberíamos plantar 1000, ¿no? Bueno, da igual. Lo que decía de los libros es que es como el formato perfecto, ¿no? Para guardar de manera permanente mensajes de sabiduría, conocimiento, lo que sea, ¿no? Es un artefacto para mí inigualable. Fijaos que quería decir esto porque un libro que no está plasmado, o sea, un texto que no está ordenado y no está metido en un libro en algún formato es casi como que no existe, ¿no? Y es muy difícil que ese conocimiento pase de unos a otros, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba pasando con el texto de Hiroshi Doi, que tenía Rika. Rika tenía el texto de Gendai Reiki-ho, que es el sistema de Reiki de Hiroshi Doi, y llevaba 10 años o por ahí, no sé cuánto, un montón de tiempo en un Word ahí, en un archivo, ¿no? Entonces, ese texto cobró vida cuando llegó, cuando sacamos el libro. Esto suena así como de, mira qué chulito lo que estoy diciendo, pero es que es verdad. Es verdad. Eso, si no se llega a publicar, pues nos perdemos mucha información. A ver, están los manuales. Y bueno, pero uno se tiene que formar para leer los manuales, ¿no? De Gendai Reiki-ko. Pero el libro es para todo el mundo. El libro es para que lo pueda leer alguien que tenga ese interés, ¿no? Y es que con el de Reiki tradicional pasa exactamente lo mismo. O sea, se podrían hablar de muchas cosas, ¿no? De la importancia de los libros, ¿no? Pero con el de Reiki tradicional pasaba lo mismo, porque la conferencia de Hiroshi Doi estaba en un vídeo larguísimo. Y el texto estaba traducido frase por frase. Bueno, había un trabajo ahí tremendo, pero hasta que no ha estado
condensado y se le ha dado forma, porque también eso no ha sido fácil, pasar de una conferencia que tiene un carácter como muy informal a ordenarlo en un libro, es un trabajo potente, ¿no? Para ordenar las ideas sin desfigurar lo que decía Hiroshido Doi, ¿no? Entonces es súper importante para nosotros el papel de los libros, y nos pasa, pues eso, con los otros que tenemos en la editorial y con los que queremos sacar, ¿no? Que nos gusta eso, ¿no? Y pues eso, que vaya pasando de una persona a otra, ¿no? Y bueno, que se vaya difundiendo, ¿no? De la forma que sea, pero por lo menos tener ahí recogidito todo, pues eso, todo el mensaje, ¿no? Del maestro. ¿Qué más? Bueno, nosotros contamos aquí, vamos adentrándonos. ¿Seguimos, de Sam? Sí, me encanta escucharte. Lo que sea, tú nos dices algo. Vale, yo sí veo que alguien se duerme, entonces pues ponemos música. Sí. Bueno, tenemos la suerte, bueno, ya hemos hablado antes, de Rika Saruhashi. Y la suerte, bueno, como podéis suponer por el nombre, ella es japonesa. Es maestra de Reiki desde hace más de 20 años, ¿no? Lleva muchos años. Y es el eslabón directo, es el contacto directo con Hiroshido Doi. Y entonces, para nosotros, su figura es súper importante. Primero, por la traducción, que traducir no es solo decir, bueno, esta palabra significa esto y venga, vamos a ponerlo ordenado, ¿no? O sea, exige esa interpretación, ¿no? Entender la cultura japonesa también. Claro, y luego por su asesoramiento, ¿no? Porque, yo qué sé, nosotros con nuestra buena intención podemos decir, mira, esto, ponemos esto así, y ella a lo mejor dice, no, para los japoneses esto no significa tal, o pues eso, que es súper importante su papel. Entonces, desde aquí, Rika, muchísimas gracias por toda tu labor. No sé si quieres decir tú también algo de Rika. Bueno, ya he dicho antes. Bueno, luego seguiremos, porque en este último libro, en el de Reiki tradicional, ha sido otra vez conectar con ella, han sido muchas horas de vernos ahí a través de la pantalla. Algún día fuimos a su casa también, y bueno, ha sido es como muy intenso, ¿no? O sea, cuando terminas el libro es como después de yo qué sé, de venir de patear 30 kilómetros, ¿no? Vamos, te tiras en la cama como el camino a Santiago de dejadme en paz, ¿sabes? Pero en este libro, perdona, Rika no ha sido solamente traductora, para mí ha sido editora también del libro, porque ella ha sido la que ha propuesto. Primero, la que propuso sacar toda la charla, que las charlas son, a ver si podemos ver realmente la charla de Hiroshido Doi dentro del libro, es, pues, ahí. Es esto de aquí. Pero todo esto que hay aquí, todo esto demás, es que bueno, se ve un poco mal, pero... Y todo esto ha sido ideas que nos dio Rika para meter, porque dijo, lo ideal es que lo metáis dentro de un contexto del Reiki tradicional, ¿no? Entonces, la Gakkai, que es la asociación que fundó Mikao Usui en 1922, que sigue vigente hoy en día, a sus miembros hoy en día les dan el Hikei, el llamado Hikei. Y entonces hemos incluido el Hikei completo, íntegro, que incluye los 5 principios, la explicación sobre la enseñanza abierta, que es una especie de autoentrevista que se hizo Mikao Usui a sí mismo un poco para explicar todo este sistema. La guía de tratamiento, que esto está muy bien, y esto él lo encargó hacer a sus alumnos, que hicieron una investigación viendo según qué patología tenía, pues dónde notaban ellos el hibiki, ¿no? Entonces, pues sacaron toda esta lista, que es una pasada. Luego incluye ¿dónde está lo de la lápida conmemorativa? La lápida conmemorativa, que es uno de los pocos textos que hay
fieles a lo que puede haber sobre la vida de Mikao Usui, ¿no? Que lo escribieron también sus alumnos, ¿no? Una vez que murió. Y los 125 poemas del emperador Meiji, que eran poemas en los que Mikao Usui se basaba para hacer su entrenamiento, o sea, para su crecimiento espiritual, ¿no? Entonces Rika fue la que propuso que metiéramos todo eso. Y aparte, ella creó un contexto histórico para meter todo esto, para darnos cuenta de dónde surge y por qué surge el Reiki el sistema de Reiki Usui hace 100 años. Y todo aquí veréis una esto cronológica, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, es una tabla. Una cronología, una tabla cronológica con todo, un montón de cosas. Entonces, para mí ella no ha sido, ha sido traductora, pero sobre todo ha sido una persona que ha aportado pues todo el material y todo lo que ella conoce que cree que debe estar público, ¿no? Y para mí es un libro, como decía Javi, es como el pack del Reiki. O sea, en este libro incluye todo lo que necesita un practicante de Reiki. Aquí tienes todos los textos. Ahí es nada. Bueno. ¿Vas a decir algo de Sam? Bueno, te dejamos hablar. Vale. Con metralletas. Oye, si quieres decir algo, por favor. Tranquilo. Luego, estoy escuchando. Vale, luego abrimos también ronda de preguntas. Sí. Vale, yo quiero llegar a Hiroshi Doi porque es el autor del libro. Entonces, claro, nosotros nos hemos acostumbrado a hacer presentaciones sin el autor, ¿no? O sea, que incluso nosotros hemos firmado libros porque venía la gente de fírmamelo. Yo decía, pero oiga, que soy yo el editor. No lo he escrito yo. Pero bueno, claro, como Hiroshi Doi ya no hace más viajes, él está en Japón, pues bueno, pues las presentaciones han sido así, ¿no? Y con Rika hicimos una gira con el primer libro de Reiki and Roll, como decía ella. Sí. Fue una pasada, fue muy bonita, que estuvo muy bien. Estuvimos desde presentando en bibliotecas hasta en una presentación en Córdoba que hacía un calor, que yo cogía el libro con las manos, este libro, y me caían las gotas de sudor hasta el codo. Y yo miraba a Rika y decía, me va a dar algo. O sea, pero ahí estaba la gente en la sala, todos metidos, encantados de la vida, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Bueno, Hiroshi Doi. Yo lo que hablo para mí, quien tenga que le vibre, que tenga ganas de iniciarse en el Reiki, quien sienta esa llamada de decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Tú ahora pones Reiki en Google y salen millones de entradas, ¿no? No sabes ni por dónde empezar. Cuántas escuelas hay y bueno, es una locura, ¿no? Hay desde Kung Fu Reiki, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo siempre respeto todo, ¿eh? Aunque bueno, hay que ponerle un poco de humor, ¿no? Creo que también, ¿no? Hay Reiki Combat también, ¿no? Reiki Combat, ¿no? Hay muchos Reikis ahora, ¿no? Pero bueno, Reiki es uno. O sea, es una misma energía, pero la forma de transmitirla y de enseñarla, pues varía, ¿no? De una escuela a otra. Para mí, nosotros hemos tenido mucha suerte porque bueno, nos hemos formado con este sistema, nos hemos formado con Rika. También hicimos la maestría en Japón con Hiroshi Doi. Y me parece que él es una garantía. Es una garantía en el sentido de que este hombre, además de maestro, es un investigador. Porque lleva más de 30 años investigando, estaba obsesionado, ¿no? con descubrir quién era Mikao Usui, con quitar ese velo, ¿no? de misterio y contar hasta la última verdad, ¿no? Entonces, para mí eso me da una garantía de alguien que además es japonés, que ha estado en el terreno, que ha conseguido documentos inéditos y que además es miembro de la Usui Reiki Ryoho Gakkai, la asociación que fundó Mikao Usui en 1922, ¿no? Que él entró con 70 y no sé cuántos años. Y decían, ha entrado un joven. Y decían, ha entrado un joven. Claro, porque estaban los abuelitos ahí de 90 ahí, que todavía van todas las semanas ahí
a practicar, ¿no? Y entonces, para mí, eso es una garantía. Alguien que vaya buscando Reiki, pues bueno, yo creo que Hiroshi Doi te da eso, ¿no? Que es mucho. Pero y luego, es que además, es que ha sido como muy visionario, ¿no? Yo creo que en la vida, pues, le ha venido este papel. Él, desde luego, tenía que cumplir ese rol y esa misión. Y jolín, pues ha creado un sistema de transmisión de Reiki que es Gendai Reiki Ho. Gendai Reiki Ho vendría a decir sistema de Reiki contemporáneo. ¿Qué es el Gendai Reiki Ho? Pues Gendai Reiki Ho, pues cogemos lo rico, sabroso, como nos dice nuestro profesor, del Reiki tradicional y el Reiki occidental, ¿no? Y hacemos un sistema completo. Y tenemos la espiritualidad, ¿no? Esa profundidad del Reiki tradicional, en el que el objetivo último, esto no hay que olvidarlo nunca, es el Anshin Ritsumei. Y luego tenemos la practicidad también del Reiki occidental, ¿no? La practicidad del Reiki occidental que a nivel de colaboración con hospitales, con instituciones médicas, jolín, pues se ha avanzado mucho, ¿no? Y entonces todo ese bagaje, de hecho, Hiroshi Doi empezó formándose en Reiki occidental y luego con el tradicional, o sea, hizo el camino al revés, ¿no? Es que la historia del Reiki en Japón es que mola mucho. Y entonces es lo bueno, ¿no? Que tenemos con este sistema, pues que tienes todo eso, ¿no? Porque en Occidente tendemos a desgajar, y ya no lo voy a decir en modo peyorativo, ¿no? Lo espiritual de lo práctico, ¿no? Está el mindfulness, por ejemplo, que el mindfulness incluso está teniendo usos, lo utilizan incluso para francotiradores, para que estén más concentrados y acierten el tiro, ¿no? Incluso para eso se está utilizando el mindfulness, ¿no? Pero bueno, cada uno coge las herramientas y las lleva a donde quiere, pero bajo mi punto de vista, por supuesto, ¿sabes? Bajo nuestro punto de vista, lo espiritual siempre va unido y es lo que le da sentido. Y yo creo que Hiroshi Doi también se dio cuenta de eso, ¿no? Y por eso creó el sistema Gendai Reiki Ho, ¿no? Que a muchos maestritos nos entra el canguelo porque es que hay tantos ejercicios, tanta técnica. Es tan potente lo que hay que transmitir ahí que a uno le da como vértigo, ¿no? Cuando empieza a hablar de, ay madre, venga, ¿qué le digo a esta gente, no? Pero bueno, ahí está lo bueno, ¿no? Esa es la riqueza, ¿no? Que tiene. Pues eso. Claro, hemos sacado 2 libros. Entonces, y hemos ido como al revés, ¿no? Primero Gendai Reiki Ho y luego Reiki tradicional. Claro, y el otro día nos preguntaban, ahora hablaremos de las portadas, porque, bueno, que lo cuente Iruña porque mola un montón. El otro día en una presentación conexión con Panamá, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso fue como un examen, porque fue, vamos, o sea, la lista de preguntas que yo decía, digo, madre mía, no salimos de aquí, ¿eh? Bueno, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y claro, querían saber la diferencia entre el de Gendai Reiki Ho y el de Reiki tradicional. El libro de Gendai Reiki Ho tiene una gran parte de Reiki tradicional porque Hiroshi Doi quería desmitificar la figura de Mikao Usui, contar realmente lo que es el Reiki tradicional, el origen del Usui Reiki Ryojo, ¿no? Era el sistema que fundó Mikao Usui, y aclarar todas estas cosas, ¿no? Entonces, para aclarar las cosas y que uno, bueno, pues tenga el panorama más transparente, pues hay que ir al origen y contar bien el origen, ¿no? Pero el Gendai Reiki Ho también, él cuenta su sistema y además hay ejercicios. Hay ejercicios, hay 2 oraciones chulísimas y hay un glosario. Entonces, bueno, pues ahí está ese mestizaje, ¿no? de transmisión de Reiki. Luego en Reiki tradicional es Reiki tradicional.
básicamente. Y entonces, los textos importantes, todo lo importante que tenga que ver con el Reiki tradicional, todo lo esencial que alguien necesite saber del Reiki tradicional, creemos que está aquí. Habrá otras, a lo mejor hay otros textos, se puede hablar más de otros maestros, pero bueno, yo creo que lo que ha quedado aquí plasmado es muy importante, ¿no? Y bueno, ahora os comentaremos un poco, destripamos un poco más el libro, pero hay algo que nos gusta mucho a nosotros, que es hablar de las portadas. Las portadas son la ventanita por la que uno se asoma a los libros. ¿Vale? Entonces, bueno, primero... Bueno, es que es la cubierta, que el otro día nos dimos cuenta. Es verdad, sí. Nos dijo Mercedes, una socia que es bibliotecaria, que esto no es la portada, es la cubierta. La portada es esta primera página de aquí. Así que a partir de ahora, la cubierta. Entonces nos gustaba, claro, aquí en este libro, en el primero, Hiroshi Doi habla de que la puerta de entrada para el Reiki es la imposición de manos, pero realmente el objetivo último es alcanzar el Anshin Ritsumei, ¿no? Y entonces él hace el paralelismo de cuando tú ves a una montaña, ¿no? Que tú puedes estar en, o sea, entonces la imposición de manos sería como estar en la falda de la montaña, ¿no? Pues subo 100 metros o los que sea, pero el objetivo es la cima. Entonces, tampoco dice que tienes que subir ya a la cima, ¿no? Porque es todo el camino de subida, a veces retrocederás, a veces te pararás, a veces... Entonces hacía ese paralelismo con subir, ¿no? Entonces empezamos el libro en la falda de la montaña y cuando acabas el libro, ¡chan!, ya has llegado a la cima de la montaña. Ya has alcanzado el Anshin Ritsumei. ¿Qué es el Anshin Ritsumei? ¿Qué es el Anshin Ritsumei? Bueno, digo, es que a lo mejor estamos hablando aquí y están diciendo, pero esta gente... Claro, no sabemos si todo el mundo de los que estáis aquí practicáis Reiki o no, pero bueno. Mucho sí. Vale, pues mira. Bueno, Anshin Ritsumei es lo que dicen los japoneses, el estado máximo de paz mental. Donde pase lo que pase, estás en paz. Donde pase lo que pase. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, ¿no? Y luego también tiene implícito, en el Anshin Ritsumei también está implícito el llevar a cabo tu rol, tu misión en la vida, ¿no? O como uno lo quiera llamar. Entonces, pues claro, eso es como un horizonte, ¿no? Que dices, madre mía, nunca. Pero bueno, uno lo tiene que tener ahí presente, ¿no? Tienes que tener ahí esos objetivos, ¿no? Algo más grande que tú para ir avanzando, ¿no? Para ir hacia ello, ¿no? Para ir hacia ello, sí. Y para seguir creciendo, ¿no? Y mejorando, que para eso estamos aquí. Bueno, a ver. Esta es la otra portada, ahí se ve. Y entonces veis una mano que sostiene una especie de cazo, un cazo de madera. Y abajo hay otra mano. ¿Vale? Esto es un ritual que se hace en Japón. Saikai Mokuyo. En los templos sintoístas, pero yo creo que en otros templos también, ¿no? Porque en Japón también son muy de mezclar ahí. Realmente tú coges el cazo, te echas una mano, luego en la otra, y luego coges el palito y con un poquito de agua lo limpias, ¿no? Hay como una pila de agua, ¿no? Y es para purificarte antes de entrar en los templos, para limpiarte, ¿no? Nosotros en Yandai Reiki Ho tenemos una técnica que se llama Kenyoku, ¿no? Limpias, ¿no? Es una forma de limpiarse con Reiki, ¿no? Bueno, pues eso os sonará. Pues esto es lo que se hace antes de entrar en los templos, ¿no? Y nos parecía muy bonito, pues reflejarlo. Aparte, bueno, si os fijáis, bueno, pues las portadas también, el blanco, ¿no? Que bueno, está implícita esa pureza. Y luego también, si os fijáis, la mano, esto es una mano adulta, pero esta mano de aquí es como una mano infantil, ¿no? Entonces hacemos como este juego, esto fue algo de la ilustradora. De la ilustradora, sí, de Arantxa.
Un saludo desde aquí. Claro, y sería pues esa transmisión también del conocimiento, ¿no? ¿Sabes? El abuelico nos lega su sabiduría y además esa transmisión que nos llegue lo más pura posible, ¿no? Lo más limpia. Entonces, bueno, me pareció una imagen muy, muy simbólica. Sí, para mí es como ese ritual se hace antes de entrar a un templo, que es un lugar sagrado, pues me parece que también abrir este libro, o sea, como que te limpies, que te purifiques antes de entrar en este libro, ¿no? Que entres como sin juicio, sin nada, ¿no? Y ya entres limpio y ya puedas sumergirte en estas páginas. Bueno. Vamos a desgranar un poquito. Sí, nos habíamos adelantado un poco con lo del libro, tal, porque claro, nos desborda la emoción. Pero bueno, es un poco contaros qué os vais a encontrar en este libro de Reiki tradicional, que, jolín, lo que mola es que es que hay mucha información que compartió Hiroshi Doi. Rika incluso le consultó alguna vez pero ¿usted está seguro de que quiere que se publique esto? Y él decía, publicadlo. O sea que esto está, vamos, con el consentimiento de Hiroshi Doi, porque es que incluso hay técnicas, explica técnicas de Reiki tradicional, ¿no? Sí, nosotros le dijimos, por si acaso, ¿sabe que usted estamos poniendo aquí técnicas? Y dijo que sí, pues ya está. Pues. Entonces, bueno, como os decíamos antes, hay un prólogo, hay un contexto histórico que escribió Rika, que a mí me parece súper importante porque yo me enteraba de cosas que, bueno, pues te aclaran el panorama, ¿no? Y entiendes mejor la mentalidad de la época. Claro, esto lo tenemos que leer y los ejercicios que hacían y luego lo de la guía de tratamiento también hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Pero te das cuenta con qué ímpetu Mikao Sui y la gente que lo rodeaba trataban de investigar las posibilidades del Reiki, ¿no? Primero la sanación del cuerpo, ¿no? Y en consecuencia, pues, en esa elevación espiritual, ¿no? Y es una pasada, o sea, ellos hacían su lista. Mikao Sui encargó también a Chujiro Hayashi, otro maestro, que investigara, ¿no? Al margen de las clases que se daban, pues le encargó que investigara y profundizara, ¿no? A Chujiro Hayashi, por ejemplo, le debemos muchas cosas, ¿no? Las sintonizaciones actuales. La camilla. La camilla, el dar Reiki en camilla, porque claro, se daba en silla. O en el suelo. O en el suelo, ¿no? Pero claro, en silla no es tan cómodo. Cuando se hacen prácticas de Reiki tradicional, dices, pues, cuando estás en la camilla, la camilla sí mola, sí. Las 12 posiciones también. Las 12 posiciones, claro, ellos estaban... Se lo debemos mucho. Se queda siempre en la sombra, yo creo, ese maestro, ¿no? Y sin embargo aportó mucho a lo que nos ha llegado ahora, vamos. Sí, aquí te das cuenta de las obsesiones suyas también, ¿no? Y de que, claro, alguien como Mikao Sui, que pues había alcanzado la Anshin Ritsumei y además ese don para sanar, ¿no? Claro, Mikao Sui tenía facilidad para, pues eso, para localizar el hibiki o lo que fuera, ¿no? El hibiki, para que no sepáis, es la sensación aquí que te da en la mano cuando tú vas haciendo escáner por el cuerpo y localizas esos atascos, ¿no? De la energía, el Ryosen, ¿no? Cuando hay esos atascos, pues tú notas cositas en las manos, ¿no? Entonces, lo que hacían en la época en Japón eran quedarse ahí. El tratamiento, bueno, yo me quedo aquí hasta que eso desaparezca. Y cuando desaparecía, bueno, pues iban, ¿no? Iban cultivando una sensibilidad y ahondando en esa energía misteriosa que llamaban ellos, ¿no? Y entonces es muy bonito, como cuenta Rika también, que Japón era, pues eso, pasaba una época de cambios, estaban metiéndose los occidentales
y la mente occidental y el sistema occidental ahí de manera rápida, y Japón pues había estado era una nación que había estado pues cerrada al mundo, ¿no? Con los shogunatos, ¿no? De los samuráis y todo esto, ¿no? Es muy interesante, es muy chulo. Entonces, yo creo que con el contexto ya es divertido. Luego viene nuestra introducción, por supuesto. El contexto, la tabla, pues para comparar, ¿no? Acontecimientos históricos, qué es lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y qué es lo que pasaba en Japón. Que también es interesante verlo, ¿no? Sí. Y luego, pues bueno, la charla de la conferencia de Hiroshi Doi, ¿no? Bueno, pues que te explica, ¿no? Desde cómo empezó él, lo que es el Reiki. Hay cosas chulísimas, como la explicación del símbolo de Reiki. Esto es súper bonito. A ver. Sí, bueno, ya sabéis, ¿no? La escritura japonesa, ¿no? Lo inspiradora que es, ¿no? Entonces, ¿cómo te cuenta, no? Pues estos son las nubes, y las nubes descargan la lluvia, y esto es el arrozal, y tú dices, pero todo eso está ahí. Todo eso está en el ki. Pone todo eso ahí. En el ki de Reiki. Sí. Sí, es muy bonito. Sí. Sí. Bueno, pues luego tenemos lo que se les daba a los miembros de la Gakkai, está metido aquí también en el libro. El único texto que escribió de puño y letra Mikao Usui, que es muy curioso porque Mikao Usui se hizo una autoentrevista para explicar lo que era el Reiki, ¿no? Es muy curioso. No. Y también está el texto de la piedra... Serían como los publireportajes de hoy en día, ¿no? Sí, es un poco autopublireportaje, sí. Es muy curioso, sí. Luego también está el texto de la lápida conmemorativa, que se lo escribieron por un homenaje de sus alumnos, ¿no? Y dicen que ahora mismo es el texto más fiable que hay sobre la vida de Mikao Usui, porque este hombre era un misterio. Se sabe que salió de su pueblecito, que siempre tuvo mucha inquietud, que lo pasó muy mal, muy mal, muy mal, que pasó muchas calamidades, pero que hizo muchas cosas, desempeñó un montón de profesiones, y en un momento de su vida Mikao Usui pues se planteó decir, mira, yo necesito, yo creo que el objetivo de mi vida es alcanzar el Anshin Risume, y si no, no tiene sentido, ¿no? Y se metió en una prueba, que eso todavía lo siguen haciendo, aquí lo explicamos también, de meterse en la montaña. Hay gente que se mete en la montaña, se tira 21 días o lo que sea, y a meditar, a hacer ejercicios espirituales, a ayunar, ahí, noche y día. Y lo hizo en el mes de febrero en el Monte Kurama, que hace una rasca por ahí que flipas. Y hay osos y bichos por ahí que te pueden comer, ¿no? Entonces dicen, madre mía, se jugó la vida realmente, pero ahí le vino todo. Es muy bonita la historia que se cuenta de una persona que las pasó canutas, que lo pasó muy mal, y que en cuanto alcanzó el Anshin Risume, en cuanto alcanzó esa conexión, de repente todo el universo como que se alineó y todos los acontecimientos le fueron a favor. Después de lo del Monte Kurama, de eso que sintió como una conmoción y todo esto que cuenta, es que no lo quiero destripar del todo, él fundó el Usui Reiki Ryojo, el sistema de transmisión de Reiki, en un mes y medio. Un mes y medio o dos meses, tampoco el tiempo, pero vamos, en menos de 2 meses ya había estructurado un sistema de transmisión de Reiki. Es una pasada. Y pocos días después, la Usui Reiki Ryojo Gakkai. Aparecieron las personas que hicieron posible que, bueno, esa asociación se estableciera, ¿no? Y bueno, cuando uno se conecta con la naturaleza, con lo que ha venido a hacer, las cosas salen, ¿no? Y Mikao Usui es un ejemplo total y es muy bonito. Para Mikao Usui eran muy importantes los poemas del emperador Meiji. Y estos están aquí. Los 125, pero bueno, con la traducción e interpretación también de la traducción de Rika. Traducción de Rika, sí. Sí. Y una nueva traducción, ¿no? Más pulida, ¿no? Ya tenía mucho interés en que esto
en que esto saliera lo mejor posible, ¿no? Y los poemas del emperador Meiji es algo que usamos mucho en Reiki, ¿no? Los poemas del emperador Meiji, pues, tienen esa vibración de este hombre que, según dicen, emanaba mucho Reiki, ¿no? Y tienen ese mensaje también, hay unos muy bonitos, ¿no? Con ese mensaje espiritual. Hay algunos que a lo mejor no terminas de entender porque tu mente occidental está ahí, ay, pero ¿qué quiere decir, no? Entonces yo digo, olvídate ya de interpretar, pues lo que te llegue, ¿no? Entonces estamos más en esa vibración y ahí están metidos todos los 125 poemas, ¿no? Entonces, esto también, el libro al final es como un pequeño manual, ¿no? De llevártelo ahí, venga, te lo llevo bajo el brazo y me voy a practicar al parque, ¿no? Que tenemos ganas ya de practicar en los parques, Sí. tenemos muchas ganas ya, ¿no? De que en cuanto nos suelten vamos a ir los reikistas ahí en desbandada. Se va a llenar ahí todo de gente. ¿Y qué más? Ah, bueno, hemos hecho un glosario porque creemos que es importante también. A mí cada vez me gustan más los glosarios. Y las notas al pie. Eso, y las notas al pie, ¿no? Claro, yo estaba hablando de las notas al pie y estaba hablando del glosario. Bueno, las dos cosas, pero estaba hablando de las notas al pie. ¿Qué hay? ¿Cuántas? 50 y... Bueno, no sé cuántas hay un montón. En el anterior no hicimos, hay 51. Sí, hay 51, entonces incluso hay anécdotas, ¿no? Sí, son como anexos, pequeños anexos para ampliar un poco la información, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué tal, Desan? ¿Va bien o qué? Va genial. Tú antes has dicho, Javier, que el libro no era tuyo. Cuando te decían que tenías que firmar, pero en este libro sí que hay una parte tuya. Ah, sí. Lo dije Iruña. Hay una parte que justamente es el párrafo que cuando lo leí más me impactó. Perdón, quiero aclarar una cosa, que a lo mejor no ha quedado claro en el sorteo. No hemos hablado de esto, o sea, no lo hemos dicho. Por eso estamos haciendo aquí una pregunta que no hemos hablado de ello. Solo es para, por si quien sepa, responderla, ¿vale? Ya está, perdón. Ya. Vale. Puedes continuar. De eso. Sí, me decías un párrafo del prólogo. El principio. ¿Te lo leo? El de la página 9. Sí, de la página 9. Ah, pues vale, sí, claro. En los días en que se gestó la publicación de este libro, un virus tomó por sorpresa a la humanidad. De repente el mundo, en su alocada carrera hacia ninguna parte, se paró. Y con él las vidas de millones de seres humanos que vivían en una rutina ensordecedora. Un día a día frenético lleno de obligaciones y necesidades, donde la conexión con uno mismo siempre se deja para más adelante. Un agente microscópico, invisible a nuestros ojos, ha sido capaz de congelar un sistema económico voraz y ha monopolizado nuestra atención y también nuestros miedos. Unos temores que resultan quizá más dañinos que la propia enfermedad, pues nos dejan expuestos y sin defensas ante la dominación de un sistema que sitúa el beneficio material por encima incluso de la vida misma y nos aleja de lo que somos. Sin embargo, nosotros lo hemos vivido desde una calma inusual, desde una paz interior que, al contrario de la tendencia general, con el paso de los días no hace más que crecer y expandirse. Solo podemos dar las gracias. Muchos se preguntarán dónde está el truco, cómo se llega a ese equilibrio o a esa sonrisa interna en medio de la tormenta. Pues bien, tiene un nombre, Reiki. Eso cuando lo leí es que fue lo que yo sentía en esos momentos. Esa calma inusual que a mi alrededor iban todos locos, sin sentido, y yo sentía esa calma y a veces decía, ¿soy yo la rara? Porque yo tengo esta calma y el resto no. Por eso cuando leí ese trocito fue impresionante. Lo que ha dicho Irene, los medios de punta. Fue impresionante, fue un trozo que me llegó mucho. Luego ya vino el resto del libro. Por eso digo que este libro sí que tiene algo de ti. Esa parte es tuya, total. Sí, a ver, pero es que, claro, pero es que nosotros sentimos lo mismo también. Es que era así. Aparte de que fue como
cómo parar cuando se desató la pandemia. Fue como un gran paréntesis en medio del ruido Sí. y en medio del frenesí, porque ves, sales a la calle y la gente va corriendo a todas partes, dices, pero esto es una locura, ¿no? Sí. Y de repente nos pararon, sí o sí vas a parar. Y nos escuchamos. Claro, y además general. Que es que estoy contando para el concurso, vale, tú vale. sigue. Él ya está contando. Claro, y con el Reiki, a mí, claro, yo estaba en eso, ¿no? Yo también tenía esas preguntas de la mente de, bueno, yo, ¿qué pasa? ¿Soy un insensible? ¿Y por qué? Sí. ¿Qué está pasando, no? Porque me sentí más en calma y más en conexión conmigo que en toda mi vida. Claro. Pues eso era lo que sentía. Por eso leerlo, digo, es que ha reflejado totalmente lo que sentía en ese momento. Que claro, Sí. fue... Claro que, bueno, podías hacer dos cosas, o lamentarte porque no podías salir de casa y estar pegándote cabezazos contra la pared, o aprovechar para hacer esa introspección, ¿no? Y ver dónde estás y hacia dónde vas, ¿no? Que es lo que no solemos hacer nunca, ¿no? Y luego también empezamos pues, con lo de la oración y fue también un momento de decir, bueno, estamos aquí, pero el Reiki va por otra parte, ¿no? Sí. Tú estás aquí, pero el Reiki llega, no tiene tiempo, no tiene frontera y lo compruebas, ¿no? Y en eso hemos crecido mucho. Y, Jolín, ha sido... Y también ese parón sirvió para el libro. Porque es que no había tiempo. Entonces estábamos entre unas cosas y otras a ver si nos ponemos, y yo veía lo de Reiki tradicional y hacía... Digo, madre mía, esto es un curro. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Ya veis que ahora he llegado. Voy a dejar de grabar, yo creo ya, ¿no?